Noches, estamos nuevamente transmitiendo, ahora con la novedad de alimento diario para el alma. Entonces vamos a continuar con el pensamiento de un libro cada vez. En este caso nos va a tocar el libro de Éxodo. Estamos en Éxodo y vamos a tratar sobre la aflicción de los israelitas en Egipto. Y le puse como título un cambio total. Y voy a leer unos versículos que se encuentran del capítulo 1, los versículos 7 al 11. Pero antes vamos a hacer una breve oración, pidiéndole al Señor, nuestro Dios, su bendición. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por tu misericordia, tu bondad y la posibilidad que nos das de proyectar un mensaje. Para algunas personas, no sabemos para cuántas, pero las que tú conoces que van a recibir este mensaje, esperando sea de bendición para sus vidas. Haz tú la obra, Señor, y permítenos seguir adelante en tus caminos, en tus pensamientos y en tus hechos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces vamos a leer del capítulo 1, versículos 7 al 11. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios y tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Bueno, aquí encontramos este grupo de 70 personas que entran bajo el cuidado de José, hijo de Jacob, quien después de haber sido vendido por sus hermanos y pasar una penumbra también, y llegar por la gracia del Señor hasta ser el gobernador de Egipto, perdonando a sus hermanos, les dio la oportunidad de rectificar y a su padre de que tuviera un final agradable. Por eso entraron a Egipto, a la tierra de Gosén, una tierra muy buena, muy pródiga, para que ellos ahí se establecieran. Y en su establecimiento dice que fueron aumentados y fortalecidos en gran manera, cosa que ocasionó que el nuevo rey, que no conocía, por cierto, a José, tal vez los anales de la historia lo quitaron por X razón, desconociendo a ese pueblo y viendo que estaban creciendo, que estaban superando muchas etapas y llegando a ser un pueblo fuerte, decidió de alguna forma detenerlos y les puso tributo, les puso carga y los puso a trabajar en algo que pues ellos no debían hacer, que eran unas ciudades llamadas Pitón y Ramasés. Y de esa forma, poco a poco los fueron esclavizando los judíos, los egipcios a los hebreos. Pero no solamente se quedaron así ahí, sino que contrataron unas parteras, y estas parteras les dieron una instrucción malévola, la de que mataran a los niños que nacieran y a las niñas las dejaran vivas, para que el pueblo no fuera un pueblo viril, un pueblo fuerte en ese aspecto. Pero las parteras, que tuvieron temor a Dios, un temor limpio y perfecto que les dio el Señor, no lo hicieron así, sino que presentaron una respuesta después al faraón de Egipto, y le dijeron que las mujeres de Israel eran mujeres robustas y que eso les ayudaban a que tuvieran su parto antes de que las mismas parteras llegaran al lugar, y por lo tanto
no hacían ese movimiento malo que les había indicado el faraón, y fueron bendecidas, dice la palabra de Dios, que de esta forma Dios les bendijo grandemente a ellas y a sus familias, porque guardaron ese temor limpio al Señor y no respondieron al llamado del faraón a dar muerte a los varones. Pero se endureció más Faraón, y dice el último versículo: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Entonces ya dio un mandamiento a todo el pueblo, a todos los egipcios, para que si sabían de algún nacimiento y fuera varón, lo echaran al río Nilo, y ahí quedara sepultada la esperanza de vida de los hebreos. Entonces fueron reducidos, y dos cosas pasaron en este acontecimiento, que es la protección del Señor. Bueno, Dios le había dado un mandamiento a Abraham, y le había dado una promesa. El mandamiento era que fuera de su tierra Harán, a la tierra de Hebrón, y ahí se estableciera, y que él lo iba a hacer que creciera su pueblo como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Entonces el Señor no se olvidó, a pesar de que estaba en esclavitud. Dios no se olvidó y puso en el corazón de las parteras esa calidad humana. Entonces su fidelidad, la fidelidad de Dios nunca olvida. Él no olvida sus promesas, y le había dado a su siervo Abraham una promesa que habría de cumplir, y su omnipotencia estaba manifiesta, porque habría de sacarlos con brazo fuerte y mano extendida. Había de sacar al pueblo de Israel de esa condición. Pasaron 430 años, es mucho tiempo, pero en ese tiempo pues crecieron bastante y se hicieron ya no una simple grupo de familias, sino ya todo un pueblo. Ahí fueron donde se cimentaron las 12 tribus de Israel. Entonces hubo un cambio total con la llegada del faraón, y un cambio total con dureza en su vida. Entonces lo primero que hay que tener presente es que Dios estaba en el asunto. La prueba era dura de soportarse el segundo asunto, y ellos clamaron posteriormente a Dios porque era tremenda. Pero la provisión fue que las mujeres eran robustas, tenían fuerza, y las parteras temerosas de Dios. Ahora, ¿qué podemos aprender de este asunto de un cambio total de situación vivencial? Bueno, lo primero es que si Dios ha dado algo bueno, hay que disfrutarlo, ¿verdad? Hay que disfrutarlo, hay que estar contento con lo que se tiene. Dice el Señor que hay que tener esa confianza. La bonanza debe verse también como algo que es pasajero, porque en esta tierra todo es pasajero, todo se oxida, todo se corrompe, todo se echa a perder. Entonces la prueba era dura. Número 2, Dios tiene personas, como hemos visto. Salieron las parteras, después posteriormente salió una princesa, hija de Faraón, que le dio asistencia a Moisés, y Moisés mismo surgió como el libertador de ese pueblo que había vivido tantos años en esclavitud. Entonces el plan de Dios es sacar del barro cocido y los ladrillos a la libertad, a que el pueblo de lo material a lo espiritual no conocían a Dios, y ahí comenzaron a conocer a un Dios y las leyes de Dios, de lo simple a lo excelente por la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Entonces, estos cambios abruptos y con rapidez están sucediendo en nuestro tiempo. Bueno, Egipto simboliza el mundo cruel. Estamos en un mundo cruel. Faraón tipifica al enemigo de Dios y nuestro enemigo, el diablo y su maldad. Y las parteras son un ejemplo de compasión
y benevolencia divina, ya que esos corazones vivieron eso. Y la servidumbre y la esclavitud es un símbolo de un cambio total que viene del pecado en el corazón humano. Todo el corazón humano está enfermo, dice toda cabeza está enferma, Romanos, y todo corazón doliente. Entonces el secuestro, la explotación, el asesinato y las cosas terribles que han estado pasando en nuestro país, México, pues son ese efecto, y nosotros lo hemos sentido, aunque gracias a Dios en lo personal y las familias cercanas que conocemos, pues no ha habido ese impacto de muerte, pero lo sabemos de un vecino, de un conocido, de un amigo, de un X persona que han sufrido. Y México está calificado como el epicentro, una persona así lo mostró, el epicentro de los carteles de la droga y de todo lo que es el vicio. Y hay miles y cien miles de muertos, desaparecidos, y dice una amenaza por ahí del mal, que la cosa va a ser peor. ¿Cómo actualizar esta situación? Bueno, vamos a observar, tomar el ejemplo de las parteras, Cifra y Fua, que fueron piadosas, ayudar a preservar a los inocentes como ellos lo hicieron, podemos hacerlo nosotros. Mantener el temor de Dios con limpio corazón. El temor de Jehová es perfecto, no es un temor aterrorizante ni nada de eso. Saber que Dios nos prospera por una actitud justa y benevolente. El Señor conoce nuestros corazones y además pone en nuestros corazones del bien para que nosotros procedamos conforme al mensaje divino, que lo vemos que todo un pueblo cae en una situación de esclavitud y el Señor tiene un plan que va proyectando a través del tiempo hasta que el pueblo de Israel conoce la libertad, conoce la palabra de Dios y conoce una nueva tierra, la tierra prometida que Dios les había ofrecido a través de Abraham. Un día se cristalizó en plenitud. Bendiciones, muchas gracias, nos vemos. Por favor, inscríbanse a aquellos que faltan, por favor. El Señor les bendiga mucho.